que es tan especial para todo el mundo, pero también lo tiene que ser para nosotros, porque tenemos las personas que tenemos diabetes y las personas que nos rodean, para de alguna forma por reivindicar, ¿no?, precisamente esta patología, reivindicar todo lo que pasamos las personas que convivimos con la diabetes todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Y una forma muy especial de hacerlo es precisamente con la literatura, con los libros. Y eso es lo que vamos a contaros hoy aquí, porque estamos con personas como don Sacarino, Adrián, desde Asturias, con Fer, también de Foro Diabetes, con Patricia, desde Sevilla, ¿no?, que todos los conocéis por las redes sociales, lo que aportan, con Adrián, que se acaba de presentar también de DCRA, pero que es bioquímico, científico, que tiene una idea maravillosa con la creación de esta asociación. Y lo que vamos a difundiros hoy es ilusión. Y vamos a hablar de libros con los cuales os vais a sentir muy cercanos, porque son historias que habéis vivido vosotros en primera persona o las personas que os rodean. ¿Y a quién tenemos? Aunque os los he presentado, pero Patricia Santos Rubio, de Vive tu Diabetes, periodista y divulgadora, autora del libro El azúcar y la sal, que por cierto yo me lo he leído y es una auténtica maravilla. Adrián Díaz Alonso, don Sacarino, que a todos los conocéis, con su reciente libro Calculando Raciones. Fer Rafar, de Foro Diabetes, con su libro Vivir con Diabetes, el poder de la comunicación online. Adrián Idiotet, investigador, pero que también le ha dado para escribir un libro, Alumno con Diabetes, que esto va muy dirigido a los profesores y profesoras. Y luego, pues, una servidora que también ha tenido la oportunidad de escribir y publicar 2 libros, Los sueños no tienen cima y 111 historias de personas con diabetes. Bueno, daros la bienvenida a todos. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal esta Semana Santa? Muy bien, sin aburrirnos. Y tanto. Muy relajante. Yo en plena mudanza, o sea que os podéis imaginar que este es el único rincón de mi casa donde no hay cajas. Pues la has localizado bien, Patricia, porque no vemos ni una. O sea que para ti mudanza, para ti Fer, relax. Adrián, desde Don Sacaíno, ¿qué tal las vacaciones? Yo no tengo vacaciones. Uf. Exactamente. Yo no paro, invierto las vacaciones en hacer cosas. Y bueno, y por supuesto en estar con la familia, evidentemente. Bueno, eso también merece la pena. Y Adrián, yo sé que no has parado, porque hemos estado en contacto y no has parado. Eso doy fe. Exacto. Acabo de llegar in extremis, como quien dice. Bueno, pues sí que vamos a ir hablando con cada uno de nuestros invitados, aunque ya los conocéis muchos de vosotros, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Patricia, cuéntanos un poquito, para aquellos que todavía estén un poco descolocados y no te conozcan, ¿quién es Patricia? ¿Cuándo te diagnosticaron diabetes? ¿Y qué es lo primero que recuerdas o lo que te hayan contado que recuerdan tus padres en caso de haber sido diagnosticada muy pequeña? Pues mira, bueno, soy Patricia Santos, como habéis dicho, tengo un blog que se llama Vive tu Diabetes, pero bueno, la historia comienza cuando tenía 7 años, en 1998, donde todavía pues usábamos jeringuillas y mezclábamos las dosis, o sea, esto de bolígrafos, sensores de glucosa, pues era una fantasía que aún no había llegado. Y bueno, pues toda la andadura con diabetes empezó pues siendo muy dependiente de mis padres, pero todo cobra un poco más de sentido cuando con 21 años pues decido hacer un blog para demostrar mis habilidades comunicativas en la carrera de periodismo y nace Vive tu Diabetes. Y con él pues empiezo a participar en congresos, en investigaciones, a empezar a testar productos y bueno, pues empiezo a hacerme un pequeño nombre dentro de la comunidad española y también internacional, que me abre las puertas a poder participar en foros en los que en ese momento pues, los pacientes no teníamos acceso por mi carrera de periodista. A raíz de ahí, bueno, pues surgen otras muchas cosas, ¿no? Como es conocer pues, a muchas personas de las redes sociales, conoceros a vosotros, conocer a muchas personas del sector farmacéutico que bueno, pues han ido permitiéndome, ¿no?, mejorar el control de mi patología y difundir de diabetes en un lenguaje sencillo y coloquial. Y hace muy poquito, aunque ya tenía mucho tiempo escrito, pues decido escribir mi primer libro, que es El azúcar y la sal, vivencias de diabetes a corazón abierto, en el que, bueno, pues cuento un poco, ¿no? Sí, yo también lo tengo aquí, ¿eh? Que me has puesto deberes, Susana, y lo he cumplido, ¿eh? En el que cuento, bueno, pues mis vivencias, ¿no? Mis vivencias en el diagnóstico y un poco, pues, aunque después hablaré de ello, pues de lo que es vivir con diabetes.
Y me preguntabas que qué es lo que recuerdo. Pues mira, mi primer recuerdo con diabetes, aparte del día del diagnóstico, que a pesar de que era pequeña lo recuerdo perfectamente, es pues, una frase de mi hermano, que yo creo que alguna vez lo he comentado, quien me siga en redes pues seguramente me haya escuchado decirlo, que es que cuando me diagnostican y me llevan al hospital, me sientan en una silla de ruedas porque me ponen un suero. Supongo que también, como tenía la glucosa tan alta, pues tenía miedo de que me desmayase o algo, ¿no? Y me sentaron en una silla de ruedas. Mi madre llamó a mi padre y a mi hermano, que llegaron corriendo. Mi hermano es un poco mayor que yo, y al montarme en el ascensor, mi hermano le dice a mi padre, mientras que yo estaba todavía presente, dice, oye, Patri se va a morir. Y eso lo tengo como súper grabado del primer día de diagnóstico, porque es que recuerdo la escena perfectamente como si fuese ayer. Y bueno, gracias a Dios, pues a día de hoy no nos morimos por tener diabetes, pero sí que es verdad que supone un cambio radical, ¿no? Exacto, ¿no? Menudo recuerdo, ¿no? Para ti y para tu familia también, ¿no? Pero Sí. bueno, pues aquí está la muestra de que cuidándonos y con todos los tratamientos que tenemos actualmente, aquí estamos, ¿no? Gracias a Banting también, que se preocupó por descubrir la insulina, ¿no? Pero aquí también vamos a reivindicar que se tiene que seguir investigando, que no nos podemos quedar en Banting, ¿no? Gracias, Patricia, por compartir esos momentos tan especiales. Sí que me gustaría, porque sé que precisamente hace pues, poquitos meses cambiaste de tratamiento, que era una de las preguntas que os voy a hacer a todos, entre bolis o bomba de insulina. ¿Cuál es el tratamiento actual de Patricia? ¿Está con bolis? ¿Está con bomba de insulina? Pues mira, estoy con bomba de insulina. La tengo aquí que en el sujetador, que siempre me preguntan dónde llevo la bomba de insulina. Bueno, pues hoy la llevo aquí, como la mayoría de mujeres yo creo. Y a ver, yo soy bolis lover, o sea, yo amo los bolis de insulina, no puedo decir lo contrario. He estado 25 años usando bolis de insulina y solamente llevo 2 con bomba. El motivo por el que empecé con bomba de insulina fue por los embarazos. Tengo 3 niñas. Exacto. 2 nacieron en un único parto, con lo cual realmente han sido 2 embarazos, pero por el segundo es por el que me puse la bomba. Y la verdad que me encanta, es un dispositivo que adoro, pero con eso no quiero decir ni desmerecer a los bolis, porque sinceramente es que yo adoro los bolis y creo que se puede tener muy buen control. Por tanto, no me puedo decantar por uno por otro, porque creo que teniendo información y formación, con ambos se puede tener muy buen manejo de la patología, y en mi caso, durante 25 años lo he tenido con bolis. Por tanto, ambos modelos me gustan mucho. Totalmente de acuerdo. Al final aquí lo que creo que el mensaje que podemos lanzar, ¿no?, es que todo el mundo tenga acceso a lo que mejor se adapte a su estilo de vida y lo que mejor le haga tener un control óptimo, ¿no? Realmente no podemos decantarnos por un sistema u otro, sino que cada uno pueda tener acceso a lo que mejor le convenga para cada uno mismo. ¿Qué es lo que más le fastidia a Patricia de la diabetes y a qué le daría gracias? Bueno, podemos usar la misma, o sea, diría lo mismo, ¿eh? O sea, creo que lo que más me fastidia es cuando la tecnología falla, y a lo que más gracias le doy en el mundo a la vida es la tecnología en diabetes. Entonces tengo como un amor-odio con la tecnología muy importante, que es que digo, ostras, es que ahora sin esto, pues vivir con diabetes sería muy complejo, no imposible. Yo entiendo que la gente que tiene un diagnóstico reciente, pensar en vivir sin un sensor de glucosa les parece como algo inaudito, pero la realidad es que se puede vivir, incluso a veces es hasta agradecido no tener un sensor encima, porque desconectas de la diabetes, ¿vale? Entonces, yo diría que amo la tecnología, pero por otro lado, cuando falla la odio, y también odio en cierto modo la no desconexión de la patología. Tú antes, sin un sensor, tú podías, pues a lo mejor estar en 200, que no era lo ideal, pero eras un poco ciego a ese dato, con lo cual te podías permitir un poco ese relax de no tener nada que te pite ni te suene en algún momento del día. Ahora, tanto tu entorno como tú estamos hiperconectados, lo cual, como digo, es hiperpositivo, pero creo que también hay una parte que, bueno, pues sería entrar en otro jardín de la salud mental y el estar saturado por la tecnología, que creo que es bastante perjudicial en la diabetes. La obsesión del rango, ¿no? Del tanto por ciento en rango, que antes quizá, pues, bueno, la ignorancia, ¿no?, la madre del atrevimiento, pero sí que es verdad que nos daba una pausa mental, aunque también aprendíamos, que yo veía la parte positiva del no uso de tanta tecnología, el conocer nuestro cuerpo en las reacciones, ¿no?, que enseguida sabíamos lo que era una hipoglucemia o una hiperglucemia, pero sí que es verdad que todos lo hemos vivido, los que hemos pasado de bolis
o sea, de glucómetro a sensores, ¿no? De repente hasta nos asustábamos y nos llegábamos a obsesionar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues que de repente, claro, porque de repente veíamos la película de la diabetes en 24 horas, cosa que no habíamos visto durante muchos años, ¿no? Entonces, pros y contras como todo en la vida. Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Y sí que lo que me gustaría, y esta pregunta al final, bueno, pues hay gente que se queda un poco así, ¿no? Cuando se la hago, pero ¿qué le diría a Patricia a su diabetes? Ay, que me deje tranquila, ¿no? Creo que todos le diríamos lo mismo. Me ha salido el corazón. Pero es que yo creo que todos le diríamos, déjame un rato en paz. O sea, que es que vamos. Yo creo que, bueno, pues le diría que. Pues a ver, tengo también una sensación también de amor-odio con la patología. Por un lado, pues no me gusta tener diabetes. Yo creo que a cualquier persona que le preguntes, a nadie le gusta tener una enfermedad crónica, pero ni diabetes ni ninguna otra que no sea tan demandante como esta. O sea, nadie le gusta tener una enfermedad. Partiendo de ese punto, pues no me gusta. Pero sí que le daría las gracias porque también creo que la persona que soy es también con mi diabetes. Es decir, yo no sería quien soy hoy si con 7 años no me hubiesen diagnosticado diabetes. Pues principalmente, pues por ejemplo, estaríamos aquí con un libro escrito, o por ejemplo, no habría tenido un blog que me hubiese permitido y me hubiese abierto tantísimas puertas como lo ha hecho. Y también creo que mi capacidad de superación, de adaptarme, de flexibilidad, de resiliencia, de perseverancia, viene también en parte porque pues a lo mejor he tenido una niñez un poco más compleja de lo que lo pueden haber tenido otras personas y otros niños. Y eso al final forma la personalidad y también, por supuesto, el cómo lo han llevado mis padres, ¿no? Es decir, al final hay una parte de aprendizaje vicario y también de conductas y de entorno que influye altamente pues, en la persona que eres a futuro. Y yo creo que, bueno, pues en esa parte de quién soy, de la cual pues me siento orgullosa y me gusta quién soy, pues también parte de ello está la diabetes. Y así que le diría que gracias por lo bueno que me ha dado, pero que me deje un poquito tranquila que ya he aprendido suficiente. Pero que se vaya, ¿eh? Que ya no la Exacto, necesitas para más, que ya he ya has crecido, conseguido ya lo que estoy querías. formada, Ya oye, ya está, está. fuera. Alguien que acaba de ser diagnosticado. Pues le diría que tenga mucha paciencia, que no es fácil y que sí, o sea, no es fácil, pero creo que la diabetes es mucha aptitud. Muchas veces decimos, es que estas personas nada más que hablan en positivo, nada más que tal. Pues es que la diabetes se puede enfrentar de dos formas, o de manera negativa y pesimista y victimizándote, con lo cual te metes en un hoyo que creo que es muy difícil de salir, o de manera positiva intentando sacarle lo positivo. ¿Tiene algo positivo tener una enfermedad? No, obviamente no, pero si lo afrontas con una actitud positiva, seguramente esa situación te haga crecer y ser a lo mejor una mejor versión en algunos ámbitos que si lo tomas desde la negatividad. Nos podemos quejar, por supuesto, es que si no te quejas, pues vaya rollo, ¿no? Podemos criticarla mucho, podemos, bueno, pues tener momentos de bajón también, pero poco a poco mejora y por eso diría que paciencia. Creo que la clave fundamental es paciencia y adaptación. Adaptarte, Perfecto. aceptar. Perfecto. Y ahora sí que vamos a entrar en materia, porque el libro que venimos a presentar, uno de los libros que venimos a presentar, escrito por ti y publicado por ti, El azúcar y la sal, vivencias de diabetes a corazón abierto. ¿Cómo presentarías, para los que no conozcan el libro, la sinopsis de este libro? ¿Cómo lo presentaría Patricia? Pues mira, este libro son los 3 primeros años desde que te diagnostican, pero no solamente desde la visión de un paciente, sino de su entorno. Al final es un narrador poliédrico que lo que intenta es ponerle nombre a las emociones, es emocionar y compartir. Cuando te diagnostican una patología como la diabetes, te sientes súper solo, pero no solamente eso, te sientes súper solo tú y no entiendes lo que pasa a tu alrededor, pero tampoco a las personas, ni entiendes lo que siente tu entorno, ¿no? Es decir, tú como niño no entiendes por qué tu madre a veces se puede enfadar por cosas que tú como niño pues las ves súper poco relevantes. Pero es que tu madre como madre no entiende que tú como niño a eso le des la última prioridad del mundo. Pero es que también hay otros muchos momentos en la diabetes en los que muchas veces es muy difícil ponerle palabras a ese momento. Y yo lo que intento pues es acercar esa emoción, el que
el sentirse así no solamente le pasa a Patricia, sino que también le pasa a Adrián, a Fernando, a Susana y a muchísima gente. Que el sentirte feliz, aun teniendo diabetes, porque has tenido un buen control, pues también está bien, porque también son válidas las emociones positivas relacionadas a una patología. Pero también sentirte mal, vulnerable, incluso en algún momento decir, oye, es que soy un desgraciado, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pues es que es normal, es que es parte del duelo, del proceso, y no solamente del proceso hoy, sino del proceso a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, en este libro lo que intento plasmar desde un narrador poliédrico, en el que hablo yo, habla mi madre, habla un profesor, es acercar la diabetes desde diferentes ángulos para que cualquier persona que le diagnostican pueda entenderla, pero que también personas que están cercanas a esa persona entiendan de alguna forma mínima cómo es vivir con diabetes de manera emocional. Os lo aconsejo, totalmente recomendable. A mí me emocionaste, Patricia, y me sentí en muchos momentos identificada, como se han sentido personas que lo han leído y personas cercanas a mí que no tienen diabetes. Así que enhorabuena porque lo conseguiste. Y ahora sí que te voy a pedir que nos leas un párrafo o un texto, el que tú hayas elegido del libro. Bueno, pues esto no lo he hecho nunca, Susana. O sea, yo soy súper obediente y hacen mudanza, yo me pongo manos a la obra. Pero bueno, espero hacerlo bien, A ver, os voy a leer una parte y a ver si sabéis a qué corresponde, supongo que sí, por lo que voy a leer. Pero ahora explicaré el por qué he elegido este sobre otras muchísimas opciones que tenía dentro del libro y que me gustan. Buenas noches, la mamá de Patricia. Una enfermera se asomaba por la puerta, escudriñando el interior de la habitación en mi búsqueda. Buenas noches, sí. Dígame. Si quieres, sal, así no la molestamos. Salí sigilosa de la habitación para encontrarme con ella en el pasillo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal han pasado el día? Dijo la enfermera. ¿Cómo me encuentro? Quizás esta sea la pregunta del millón. ¿Sonará raro si grito, lloro y me aferro a mí como si esto fuese una pesadilla? Noto que mis labios se tuercen y que mis ojos luchan por no derramar ninguna lágrima. Pero todo esto es más fuerte y no puedo evitar que mi voz se quiebre. Mal, no puedo continuar. ¿Le ha pasado algo a Patricia? Dice la enfermera sorprendida. No es eso, estoy mal. Ella, gracias a Dios, no se da cuenta de lo que esto implica, pero yo sí. Y me parte el alma ver que no puedo hacer nada. Ojalá fuese yo quien estuviese ahí y no ella. No entiendo cómo no he podido darme cuenta antes. Entiendo, pero hay que aceptarlo y seguir adelante. Piensa que un par de pasillos más allá hay niños con cáncer y una situación muchísimo peor que la de tu hija. Su voz era relajada y sus ojos pacientes. ¿Y qué significa eso? ¿Que no tengo motivo para estar así? ¿Que hay cosas peores? Eso ya lo sé. Pero a mí lo único que me preocupa ahora mismo es mi hija. Y de nada me vale que lo comparemos con las injusticias de mi alrededor. Quiero darle mi páncreas. Quiero pincharme por ella. No quiero que deje de ser una niña de 7 años. Uf, tal cual, Patricia. Este es un texto del principio del libro, ¿no? Del diagnóstico, Sí, el momento del diagnóstico, la primera noche que pasamos mi madre y yo en el hospital. El texto es más largo, es uno de esos diálogos en los que habla mi madre, porque yo hablo como una niña de 7 años en el libro. Y lo he leído porque creo que ahora que yo soy madre, incluso me siento mucho más identificada con ese texto que escribí hace tiempo. totalmente. Porque lo que quería decir con este texto es que es normal, totalmente normal, que sintamos que lo que nos ha pasado es lo peor del mundo. Por supuesto. Y porque es así, es porque son nuestros hijos. Entonces, lo que le pasa a tu hijo es que duele más que cualquier otra cosa en el mundo, ¿no? Pero también es cierto que es una situación que hay que relativizar y de nuevo aceptar y tener paciencia, porque con perspectiva todo se ve mucho mejor. No es comparable con ninguna otra cosa, ni la podemos comparar porque cada situación es distinta y da igual la enfermedad que sea. Siempre va a ser horrible para nosotros porque es nuestra experiencia y nuestro pasado. Pero quería ponerlo porque al principio todo se ve tan sumamente oscuro que cuando en tus manos cae un libro como el mío, como el de Adri, como el tuyo, como el de Fernando, como el del otro Adri, te dan luz para entender que estos son momentos que pasan y que aprendemos de ellos. Y también lo escogía porque era una parte de hacerle un homenaje a mi madre, que fue uno de los motivos por los que escribí el libro, en el que ella es una gran protagonista de la historia, porque para mí mi madre fue el espejo en el que mirarme y con el que yo crecí aceptando la patología. Entonces creo que los padres tienen un papel tan importante en la diabetes que por eso también quería escoger un diálogo en el que la represento a ella.
Pues enhorabuena porque estará muy orgullosa porque creo que lo has hecho y lo has conseguido con creces. Ya te he dicho que a mí me emocionó mucho y que se lo recomiendo a todo el mundo. Y ahora sí que te voy a pedir que nos digas cómo pueden adquirir las personas que nos están escuchando el libro, cómo pueden hacerse con un ejemplar. Pues lo pueden coger online o presencial. Habitualmente está por encargo, entonces, pues tanto en FNAC, el Corte Inglés, Amazon, la Casa del Libro, si se solicita, pues se puede pedir y llega a casa perfectamente. O sea que os invito a todos que si no lo conocéis, pues que lo leáis, que seguramente en el momento en el que estéis sí que hay muchas emociones que da igual, y esto es otro punto importante, da igual que tengas 7 años que 33 años, al final pasas por esa emoción en el diagnóstico de una patología. Pues Gracias, Adrián. exacto, exacto. Yo darte las gracias, Patricia, de verdad, un honor siempre hablar contigo y ya habéis escuchado el azúcar y la sal, vivencias de diabetes a corazón abierto. Muchísimas gracias. Ahora sí que vamos a hablar con otro de los protagonistas de hoy. Vamos a hablar con Adrián Don Sacarino. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te Bien, encuentras? ¿Todo bien, bien? bien. Todo bien. Perfecto. Cansado, que me tocaba turno de mañanas hoy y llevo muy malos madrugones, pero bien. Bueno, pues para hacerte trabajar un poquito más, sí que te vamos a pedir que aunque mucha gente te sigue y te conoce, que te presentes y que nos digas quién es Adrián Don Sacarino. Pues nada, Adrián Don Sacarino es dos cosas. En primer lugar, enfermero especialista en pediatría de profesión y vamos a decir que también educador en diabetes, aunque no tengo un título oficial, sí que he hecho sustituciones y bueno, he trabajado de educador como tal en mi hospital, en el Hospital Central de Asturias, aunque realmente mi trabajo principal es en la UCI de Neo, que es un sector que nada tiene que ver con la diabetes, un mundo aparte. Y Adrián también es evidentemente diabetes. Yo debuto un poquitín después de Patrick, que por cierto siempre es un placer escucharte. Hacía mucho que no te escuchaba en vivo y en ¿Verdad? directo. Y es un placer escucharte. Adrián pues debuta con diabetes con 16 años recién cumplidos en el hospital, una diabetes evidentemente tipo 1 y ambas cosas confluyen en el metaverso hace 8 años con Don Sacarino. Yo estaba de aquella rotando por Lorca, estaba rotando ahí haciendo la especialidad de pediatría. Me di de bruces con una realidad que aún en el 2025 está presente, y es que hay determinadas comunidades autónomas donde ciertas áreas de salud, en este caso Lorca, no cuentan con la figura de un educador en diabetes. No contaban y no cuentan a día de hoy. Es decir, que la educación en diabetes estaba supeditada a un endocrino que en muchas ocasiones no es ni pediátrico. En el caso, generalmente sabemos que los debuts de tipo 1 se dan en población infantil, y a una asociación que evidentemente pues la pobre da para lo que da, ¿no? Entonces se me ocurrió en ese momento, en esa época donde no había tanta confluencia como hoy en día, ¿no? Porque, bueno, Patri y yo, Eurequilla, esta gente, iniciamos un poco lo que era el mundo de la diabetes en Instagram y en redes y demás. Inicié con una página web, donsacarino.com, hace 8 años y bueno, pues qué decir, la cosa se fue un poco de madre, ¿no? A día de hoy pues se ha convertido en un proyecto que es, digamos, un segundo trabajo para mí. Exacto. Básicamente, ¿no? He publicado 2 libros, he publicado ya, pues voy por el 5.º curso, tengo el canal de YouTube, tengo Instagram, hago chachis y cacas, que es por lo que la mayor parte de la gente últimamente pues está a tope conmigo, ¿no? Critico situaciones y bueno, alcanzo una voz bastante elevada, estoy muy contento, llego también a mucha población general que de segundas bueno, se pispa un poco de qué es la diabetes, aunque no nos olvidemos que prácticamente cualquier persona en nuestro entorno está en relación con alguien con diabetes, porque quiero recordaros a todos que hay a fecha de hoy 589 millones de personas en el mundo con diabetes y 1.000 y pico millones de personas esperando entrar en el club, es decir, con prediabetes.
Por lo cual, haceros una idea que eso es la población de China, básicamente. Así que somos una comunidad gigantesca y una comunidad con una incidencia enorme. Y eso es básicamente Don Sacarino: divulgación, educación en diabetes, en nutrición y en estilos de vida saludables. Exacto. Y ahí es nada, ¿eh? O sea, tenías poco con tu carrera como enfermero que decidiste involucrarte en este proyectazo, que la verdad es que difusión, divulgación, pero de las buenas, ¿eh? Aquí hay que dejarlo, hay que remarcarlo, porque además das información nutricional, que aquí lo dejo también, ¿eh? Que no solamente es para las personas con diabetes, sino para todo el mundo en general, porque realmente lo que tenemos conciencia, la conciencia que tenemos las personas con diabetes en cuanto a nutrición, debería de tenerlo todo el mundo. Esto que quede claro, ¿no? Lo que compramos, por qué lo compramos, qué nutrición tiene, o sea, qué calidad nutricional tiene, ¿no? Y ser consciente de la alimentación que llevamos, ¿no? Y haces un trabajazo, Adrián, con eso lo digo todo, porque por algo llegas a tanta gente, ¿no? Pero divulgación de la buena. Dices que te diagnosticaron con 16 años, menuda edad, plena adolescencia. ¿Qué es lo primero que recuerda Adrián, don Sacarino, de ese diagnóstico? Bueno, tengo 3 recuerdos claros. El primero es la noche de antes del ingreso, que, bueno, claro, ya sabéis cómo es un debut, ¿no? Comes, no te hartas a comer y aún así estás bajando de peso. Yo estaba bastante gordito. De aquella bajé 20 kilos en cuestión de 2 meses, por lo cual os podéis imaginar que con 16 años yo era feliz, ¿no? Porque en muchas ocasiones los kilos de más, en muchas ocasiones no, en la mayoría de las ocasiones los kilos de más suponen complicaciones extra en el colegio y, bueno, ya sabéis, ¿no? Bullying, ese tipo de cosas. Entonces, recuerdo la noche de antes, una cena de estas antidiabetes total o muy complicada de manejar, ¿no? Pues su buena hamburguesa con su buen kilazo de patatas y una copa de helado para coronar, ¿no? A la mañana siguiente, el siguiente recuerdo que tengo es mi madre llorando, pues que hay que ir al hospital, que tienes el azúcar muy alto. Claro, mi madre lloraba, entre otras cosas, porque yo tengo un referente en mi familia muy claro de diabetes, que es mi tío, un paciente con tipo 2 de hace muchísimos años, que, bueno, pues está en una situación actualmente controlada, pero evidentemente con una calidad de vida muy baja, porque, bueno, tiene una amputación bilateral, está prácticamente ciego, bueno, una situación evidentemente complicada, y mi madre, digamos que antes del diagnóstico reflejaba mi diagnóstico en la situación que ya de aquella vivía mi tío, que estaba prejubilado. Como mucha gente, ¿eh? Claro, Como mucha gente a día de hoy, ¿eh? Claro, y estamos hablando de hace pues 17 años, ¿no? Claro. Y el otro recuerdo que tengo, un poco para poner la nota bonita, claro, yo no tuve un debut muy negativo, ¿no? A mí lo que me preocupaba era verme bien, lo social, y la diabetes, pues bueno, vale, pues me tengo que pinchar, pues me pincho. De aquella sí que es verdad que era una persona bastante responsable, después me despendolé. Siempre lo digo que yo la adolescencia la tuve en la universidad, no la tuve cuando debuté, ni con 16 ni con 15 años. El otro recuerdo que tengo, el tercer recuerdo que tengo, es cuando mis compañeros de clase, una buena parte de ellos, vinieron a verme al hospital y pasamos por la tarde jugando a las cartas y haciendo el tonto. Ese es el otro recuerdo bonito y al final en el fondo era lo que me importaba, ¿no? Que la gente se acordara de mí y, pues bueno, ayudó a que pues la diabetes en ese momento tan delicado se volviera un poquito más secundaria. Una pregunta rápida, Adrián. ¿Cuándo decidiste estudiar la carrera de enfermería? ¿Antes o después del diagnóstico? Bueno, yo inicialmente, pues los derroteros que dan la vida, ¿no? No lo cambio yo por nada. Realmente mi interés por la salud, bueno, siempre estuvo ahí. No fue nunca una devoción, ¿no? Como la puedo tener por el proyecto. Es más, lo digo abiertamente, a mí me gusta mucho mi trabajo. Yo no soy una persona que vaya a disgusto a trabajar, pero realmente lo que me realiza y lo que me llena es el proyecto que tengo, muchísimo más que mi trabajo a nivel de enfermería, ¿no? Yo inicialmente iba por medicina, lo que pasa es que no me dio la nota
Y entonces, bueno, mis padres consideraban que se les iba un poco de madre llevarme para afuera, pues le dije a mi madre, bueno, no te preocupes, me meto en enfermería y bueno, vamos viendo, ¿vale? Vamos viendo y oye, a tiempo de cambiarme estoy. Y bueno, los derroteros de la vida, ¿no? A día de hoy no lo cambio por nada del mundo. Feliz de la profesión que tengo y feliz de este caminito. Primero a la enfermería, después la diabetes, fue todo un poco enlazado una cosa con la otra y al final pues dio resultado a Don Sacarino, que es lo que me apasiona y me llena en mi día a día. Y nos llenas a muchos y nos enseñas a muchos todos los días. Así que muchas gracias. ¿Qué es lo que más le fastidia a Adrián de la diabetes y a lo que le daría gracias? Hombre, le doy gracias evidentemente por el proyecto, ¿no? Por lo que implica el proyecto. Yo no suelo tocar mucho temas psicológicos, temas de mente. Al final, mis libros, es más, no van por esa línea, ¿no? Soy un poco la nota discordante igual del grupo hoy aquí. Pero sí que es verdad que yo creo que todos deberíamos de llegar a esas metas, ¿no? Que se hablan de la realización personal, o al menos yo me siento que estoy en esa situación privilegiada donde soy muy feliz. Y yo realmente empecé a sentirme realmente realizado pues con mi profesión y con cómo soy yo a día de hoy a raíz de iniciar el proyecto. El proyecto realmente fue un cambio muy, muy grande y muy positivo en mi vida. Yo soy consciente de que doy mucho, de que también me quito mucho, entre otras cosas, de personal por ello, pero también lo que recibo es muy grande, ¿no? El cariño de la gente, el poder conocer a tantas personas maravillosas, el viajar, ¿no? Son cosas que me ha dado la diabetes. Si la diabetes no hubiera estado de por medio, pues igual no estaría en una situación de realización, ¿no? Personal como me siento actualmente. Y sabe Dios cómo sería el Adrián. El Adrián actual es un Adrián que me gusta y estoy feliz con cómo soy, por lo cual esa es la parte buena que me da la diabetes. En cuanto a mala, pues bueno, por ejemplo, una cosa que me toca mucho las narices, yo soy una persona, esto ya sabéis que o somos de hiperglucemias o somos de hipoglucemias, ¿no? La mayor parte de la gente a lo que tiene pavor o pánico o se lleva muy mal es con las hipoglucemias. En mi caso es al contrario, yo soy de hiperglucemias, odio las hiperglucemias, yo verme por encima de 180 me llevan los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que soy muy agresivo a la hora de actuar frente a las hiperglucemias. Y hay veces que me sale bien, pero hay veces, ya sabéis lo que pasa, las carambolas, cuando te pasas, y esas situaciones de hipo, que después igual te pillan y estás toda la puta tarde, perdón, eso no se puede decir que te tiran. Eso ha sido por una hiperglucemia. Te tiran el vídeo. No hay problema. Perdón por la palabrota. Está totalmente... Nada, no te preocupes. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Esa hipoglucemia que al final dices tú, si es que es por tonto, y te está arrastrando toda la puñetera tarde y te está ahí medio carcomiendo porque dices, es que no lo tenía que haber hecho. Por un lado, y por otro, pues con lo que fastidia estar ahí con una corrijo, otra de hipo, vuelvo a tomar otra de hipo. Eso es quizás, por suerte, llevo ya muchos años con esto y pocas veces me pasa, pero sí que es verdad que alguna que otra pues me he comido y bueno, toca las narices. Nos lo hemos comido todos, Adrián, no te preocupes. Me imagino. Todas. Y pese a los años de experiencia seguimos cayendo, precisamente por esa obsesión del rango que tenemos últimamente. Pero bueno, te hemos entendido perfectamente. Sí que nos gustaría ahora que nos presentases el libro, tu último libro, porque tienes varios, del de Calculando Raciones, que decís que te salías un poquito de la media del grupo, ¿no? Y que no va tanto de historia personal o de emoción, sino que va a lo técnico. Exacto. Eso es. Claro, al final yo soy un divulgador en temas de diabetes y de momento a día de hoy, porque
hay un tercero en camino que, bueno, llegará para el año que viene, me lo voy a tomar con mucha calma porque además va a ser un libro para población general, es decir, quiero que sea un libro que la población general tome conciencia de lo fácil que es caer en una diabetes, obviamente en una tipo 2, evidentemente, y lo complicado que es manejar una tipo 2, sobre todo cuando debutas a partir de los 40 largos. Más allá de eso, tengo publicados actualmente 2 libros. Muy rápidamente, el primero es un libro, hasta aquí, de infografías de diabetes. Durante los tercer, cuarto año de vida de don Sacarino, desarrollé un montón de infografías por Instagram de divulgación, de educación diabetológica, pues cómo hacerte una glucemia capilar, cómo corregir una hipoglucemia, los famosos 40 factores de la diabetes, etc., etc. Y es después cuando se me iluminó la bombilla, pues decidí, digamos, juntarlos todos en este libro, ¿no? Que es A por esos controles perfectos, compendio de infografías para aprender de la diabetes. Pero para centrarnos un poquito más en el nuevo, en el que saqué el año pasado, en noviembre, Calculando raciones, con don Sacarino. Este es un libro muy especial, es un libro que además ha tenido un impacto mucho mayor de lo que yo pensaba. Sabía que iba a ser un libro que iba a tener mucho impacto, pero no sabía que iba a tener un impacto tan grande en población pediátrica y adolescentes. Ya no solo hablo de las familias per se, sino los propios niños y niñas. A mí me han llegado mensajes de familias diciéndome: mi hermano, el hermano mayor que no tiene diabetes y que siempre ha cagado para la diabetes de su hermano pequeño, me lo acabo de encontrar con su hermano pequeño leyendo el libro. Cosas así, ¿vale? Qué bonito. Entonces, al final, bueno, ha tenido un grandísimo impacto, estoy súper contento. Calculando raciones es básicamente una guía, un compendio. Todos conoceréis pues, las tablas de raciones de Fundación Diabetes, la guía de Roche y demás. Le quise dar una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca porque creo que esas guías a día de hoy están muy limitadas en cuanto a alimentos, en cuanto a las tendencias actuales. Este libro recoge más de 500 alimentos y productos en cuanto a cantidades de carbohidratos, índices glucémicos, cargas glucémicas, temas de fibra, temas de proteína, temas de contenido calórico. Al final hay muchos campos de la diabetes que nunca se mencionan en los cálculos, como por ejemplo, yo soy una persona vegana o vegetariana. ¿Cuánto sé, ¿no? de los productos veganos o vegetarianos? ¿Qué cantidades? ¿Cómo calculo raciones de ello? El alcohol no se menciona por ningún lado, las cantidades de carbohidratos pues, que lleva una cerveza o que lleva un chupito de moscatel, yo qué sé, por deciros algo, ¿no? Tema de niños y adolescentes muy de este nicho, todo lo que es kiosco, todo lo que es bollería industrial, todo este tipo de cosas que evidentemente deberíamos de evitar, pero no deberíamos de evitar, porque en el fondo de manera controlada no podemos restringir nunca. Sinceramente, más práctico y realista, ¿no? Más cercana a la alimentación real de la gente, ¿no? Exactamente. Porque, claro, al final en diabetes jugamos en una línea muy fina, ¿no? Entre lo físico y lo mental. Y yo creo que nunca es bueno irse a ninguno de los dos extremos. Hay que jugar siempre en una balanza o un equilibrio, porque cuando te caes para un lado, se te cae todo el equipo. Cuando te caes para el otro, lo mismo. Entonces siempre hay que jugar en un equilibrio, ¿no? Entonces, hay muchas más cosas. Tema de celiaquía. Ninguna guía recoge tema de celiaquía, ¿no? Y bueno, es un poco también pues actualización digamos que la primera mitad del libro actualizado con mucho más contenido a lo que ya conocemos, y después la segunda mitad del libro, pues bueno, zumos y bebidas vegetales, edulcorantes, helados, pues todos los helados que hay en el mercado los tengo puestos. Salsas, ¿cuánto lleva un chorretazo de ketchup en una hamburguesa? Ese tipo de cosas. Hasta el punto es este libro de útil que después también tiene para tema de comidas fuera de casa. Pues hoy salí de currar y fui a comer rápido con un amigo, fuimos al mítico sitio de ramen y bueno, pues en rango, porque al final, pues hablando con la gente de los restaurantes de ramen y demás, sé que utilizan unas proporciones concretas de fideos en sus elaboraciones y al final pues sé que un ramen son 55 gramos de hidrato de carbono
las yozas son 5 gramos de hidrato por yoza y al final 7 raciones y media lo clavas. Este tipo de cosas vienen reflejadas en este libro, ¿no? Ha sido un trabajo de investigación muy grande porque, por ejemplo, el capítulo del kiosco fue básicamente comprarme todo lo que había en el kiosco, llegar a casa, ponerme a pesar, hacer reglas de 3, cotejar en diferentes sitios, sacar medias, o sea, esto es una fumada. Sí que es verdad que el contenido del libro, que es precioso, yo creo que sobre todo llama mucho la atención de los niños y adolescentes, por eso es cosa de mi chica Cris. Yo he sido, digamos, el que se ha encargado, digamos, del peso divulgativo, ¿no? Y eso es básicamente calculando raciones. Es un libro muy práctico y un libro que, bueno, que está ayudando a muchísima gente y del que estoy súper orgulloso. Así que tienes a los niños y a los adolescentes enganchados, normal, te hiciste un currazo de investigación referente a muchas cosas que les has dicho que no de entrada, ¿no? Y tú les has dicho por qué no y cómo hacerlo. Pero es que las van a comer, porque al final van a salir con los amigos, van a salir con los amigos y... Que esa es la diferencia. El qué, una bolsa de golosinas. Hacerlo, exacto. Todos nos hemos comido una bolsa de golosinas o un paquete de donuts, que levante la mano el que no la ha comido. Y el que la levanta miente como un bellaco o no ha tenido infancia, una de dos. Pues una de dos, pero sí, así de claro. Pues enhorabuena por ese trabajazo. Y además yo sé que lo haces todos los días con ese canal de divulgación que tienes en Instagram y que pones en entredicho, ¿no? Pues muchos productos que creemos que son sanos y no lo son tanto, y esos semáforos rojos, verdes, amarillos, ¿no? Que al final la información es poder, así de claro. ¿Cómo podemos adquirir ese libro, Adrián? Pues nada, este libro lo podéis adquirir, son libros autoeditados. Sí que es verdad que el que saque el año que viene va a ir por editorial, porque me interesa que llegue, digamos, a nivel más global, porque al final, bueno, yo sí que es verdad que tengo la suerte de que en el mundo de diabetes, cualquier persona con diabetes que esté en redes sabe quién soy. Entonces, realmente lo tengo fácil, por lo cual mis libros son autoeditados. Los podéis adquirir a través de mi página web, donsacaíno.com/tienda, o los podéis comprar también, que tengo la suerte de que Alejandro de Diabética me pilla a tiro piedra, me estoy todas las semanas dando por culo, y entonces también lo podéis comprar en Diabética, los 2 libros también están disponibles por ahí. Pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Alejandro, que la verdad es que es una persona que se implica muchísimo con la comunidad, también se ha implicado con DCRA y con todas las personas que hemos publicado, muchas de las personas que hemos publicado el libro, enseguida se ha puesto en contacto con nosotros para tenerlo en su tienda, ¿no? Así que le mandamos un fuerte abrazo. No os hacéis una idea del gran trabajo, es un trabajo muy invisible el de él, pero el gran trabajo que hace para la comunidad de diabetes, lo inteligente que es, porque es una persona inteligentísima, o sea, alucináis. Yo cuando entro en esa tienda, no es tienda, es ya... eso ya parece un centro Amazon, de investigación, un centro de investigación también. Ya aparece Amazon y eso, una persona que además da facilidades. A mí me ha ayudado muchísimo para todo lo que es envíos, para todo este tema, logística, me ha ayudado muchísimo y sé que a cualquier persona del círculo diabetes le da la oportunidad de poder vender en su tienda con el gran altavoz que tiene, ¿no? Igual no tanto en redes, pero sí a nivel online, que está súper bien posicionado, y cualquier persona que necesite cosas para diabetes, desde glucosa hasta tema de tecnología, alimentación y demás, va a Diabética. Entonces, agradecerle el compromiso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ahora agradecerte de corazón estos 2 libros y tu canal de difusión. Y ahora sí que vamos a saludar a Fer, de Foro Diabetes. Bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te lo estás pasando bien? Me imagino, escuchando a los compañeros. La verdad es que estoy bastante abrumado de ir detrás de Patricia y de Adrián con lo que no me digas eso, por favor. Me siento un poco el desastre, pero bueno, encantado de estar aquí. La verdad es que me ha gustado mucho lo que ha explicado tanto Patricia como Adrián. Las experiencias que explican, además, están como muy ligadas con muchas de las historias que he leído y otras experiencias de personas pues, que han debutado, ¿no?
Y bueno, si os explico un poco sobre mí, pues deciros que soy informático de profesión, por tanto tiendo a la timidez más que a la exposición en público y aún así, pues en su momento, ¿no? Pues decidí poner en marcha el foro de diabetes, que supongo que más o menos a alguien por aquí le sonará, y que básicamente fue un proyecto ante la ausencia de otras herramientas de información y que no habían disponible en Internet en el momento en que se fundó. Ahora lo he estado chequeando y de hecho el primer post del foro de diabetes es de mayo del 2007, o sea, estamos ya para 19 años. Wow. Con este proyecto que la verdad creo que no ha sido hasta el año pasado con el tema de la publicación del libro que pues decidí dar un paso como adelante y pues tener esta imagen pues pública, que creo que además es primicia que se me vea por aquí. Hasta este momento el criterio pues del foro era pues tener un espacio de comunicación manteniendo la privacidad de todos los miembros, que lo sigue siendo evidentemente, pero en mi caso pues ha pasado a ser ya algo del pasado, ¿no? Y nos estabas contando la evolución de Foro Diabetes, ¿no? Y cómo llevaste a cabo pues ese trabajo, ¿no? De difusión, porque notabas que había un vacío, ¿no? Sí, exacto. De hecho, el origen de todo esto es cuando me diagnosticaron diabetes, ¿no? En su momento, que por cierto coincidía con Patricia en cuanto al año de diagnóstico, que ha comentado en el 1998, ¿no? Pues la verdad es que no había apenas información disponible y básicamente tenías que depender fundamentalmente del consejo de los médicos, ¿no? y poco más. Y ciertamente ese espacio estaba por rellenar, ¿no? Y fue una manera. De hecho, antes de poner en marcha el foro de diabetes, me hice una aplicación para mí mismo para llevar el control de las glucemias y demás. Y el siguiente paso fue pensar, oye, pues a lo mejor esto que me sirve a mí, pues le puede servir a muchas otras personas. Y creé una página web y simplemente subí ahí la aplicación y lo compartí. Y para mi sorpresa, pues acabé haciendo traducciones hasta en 14 idiomas diferentes de esa aplicación y con más de 40.000 descargas para una época donde pues, estos números no eran habituales en una aplicación, ¿no? Y la verdad que súper contento de ese trabajo. Lo que pasó después es que hubo una empresa con la que llegué a un acuerdo y oye, quiso comercializar la aplicación y perdí la motivación directamente. En el momento en que entró el dinero, es curioso, aquello del acuerdo comercial, decir, no, esto ya no es un tema que lo hago por mejorar, por compartir, por ayudar a la gente, ¿no? Pues perdí la motivación y entonces dejé de hacerlo de la aplicación porque ya había la empresa que proveía pues esto y pensé, bueno, que puede ser una alternativa interesante y que te siga siendo de apoyo, de ayuda, ¿no? Y de ahí salió el foro, la comunidad online. Sí, sí. Curioso, ¿eh? Lo que han comentado antes los compañeros, ¿no? Tanto Patricia como Adrián, que a veces de las dificultades nacen las oportunidades de la divulgación, y tú con tus conocimientos de informática creaste esa aplicación desde tu propia necesidad, pero para los demás, ¿no? Y lo que has creado después, ¿no? Con Foro Diabetes, que yo creo que toda persona con diabetes lo conoce, ¿no? Y se ha metido muchas veces pues para estar informado. Y divulgación correcta, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Y divulgación, información de la cual verificada y de la que nos podemos hacer cargo, ¿no? Porque mucha gente pues, explica, ¿no? Sus dudas, sus dificultades o sus propias experiencias. Exacto. De hecho, el funcionamiento del foro se compone de una serie de miembros, de moderadores, que justamente pues, lo que hacen es velar porque la información sea lo más fidedigna y, digamos, ligada pues, a datos científicos y contrastados, ¿no? Y realmente pues, es un cierto trabajo el que implica a veces ir sacando del foro a determinadas figuras, ¿no? A determinados usuarios que se conectan allí para compartir algunas trolas y mentiras, ¿no? Cosas que, por cierto, en el libro se comenta bastante, ¿no? La gente que intenta estafar a las personas con diabetes porque hay esta necesidad, ¿no? Buscando pues un beneficio económico, etcétera.
es algo que de hecho es de las cosas que se comenta en el libro, ¿no? Que sienta peor a las personas que tenemos diabetes, ¿no? Y que buscamos la mejor manera de convivir con ella. Sí, lógicamente, ¿no? Es el típico que te vende ciertos productos que te van a curar la diabetes, que hacen mucho daño, ¿no? Y muchísimo daño, y que por desgracia pues existen y que hay que pulir, ¿no? Para que no lleguen a nadie, ¿no? Precisamente para que no hagan daño a nadie. Hablas de ese libro, Vivir con diabetes, el poder de la comunidad online. Exacto. Pero que ese poder no se vea ennegrecido por las falsas comunicaciones, ¿no? Y de eso nos hablas en ese libro. Exacto, sí. De hecho, bueno, lo tengo por aquí, como no, ¿no? Me gustaría, enséñalo, ahí lo tenemos. ¿no? Uno se siente orgulloso de la creación. Mira, Adrián también. Bueno, comentar que tiene razón en cuanto a que le cuesta exponer, ¿no? De presentarse a sí mismo, porque cuando pedí una foto con él con el libro, me mandó unas fotos con la IA perfectas, pero digo, vamos a ver, no voy a poder conocer a Fer yo antes del directo. Pero ya, por lo menos ya me mandó una foto con él, ¿no? Cuéntanos un poquito del libro, Fer. Pues mira, sobre el libro, que te voy a explicar que después de estos ya 19 años de experiencia pues, en el foro, pues al final acabas viendo pues muchísimas historias de muchísima gente que básicamente pues se conecta al foro y comparte pues su situación, sus preocupaciones, ¿no? Hay gente que lleva muy poco tiempo con la diabetes y que busca un primer contacto, una primera información, ¿no? Algo de guía de estos inicios, y hay gente que lleva muchísimos años, y me parece que tanto Patricia como Adrián pues lo han expuesto bastante bien, ¿no? Los diferentes problemas que van apareciendo conforme se van acumulando años con la diabetes, ¿no? Entonces, hay preguntas para todo y hay respuestas también para todo, ¿no? Y el hecho de poder encontrar a otra persona que está pasando por tu misma situación, ¿no? Y que te puede dar información y que te puede compartir algunos tips, o simplemente escucharte, porque a veces también es un tema de escuchar a la otra persona que está pasando por una situación que la diabetes no se lo está haciendo fácil, ¿no? Y que simplemente lo quiere compartir, ¿no? Pues el libro básicamente va de esto, ¿no? Aborda la diabetes desde un punto de vista, yo diría, positivo, como ha comentado Patricia en su presentación. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Justo estaba comentando que compartíamos algunas cosas, como por ejemplo la fecha del diagnóstico. Yo también me diagnosticaron en el 98, solo que con algunos años de experiencia contigo seguramente. Y que en el libro pues, se recoge pues, las experiencias de muchísimas personas que se encuentran en diferentes situaciones con la diabetes, ya sea con un recién diagnóstico como tras muchos años de vivir con la diabetes y de empezar a tener algunas consecuencias pues, derivadas del control glucémico, etc. Entonces, la manera en cómo se aborda es también con positividad. Yo creo que es la mejor manera de afrontar en general los retos que nos pone la vida, pero especialmente la diabetes, porque al final es una constante con la que convives 24/7. O sea, 24/7 es un término muy informático, pero son los 24 horas al día, 7 días a la semana, pues los 30 días del mes y los 365 días del año, ¿no? Entonces es algo que no te puedes quitar de encima y que lo mejor que puedes hacer es entenderlo, pues asimilarlo y gestionarlo pues lo mejor posible, ¿no? Intentar llevarlo pues de una manera que no te limite excesivamente en la actividad del día y haciéndolo de una forma pues que te permita pues viajar, que te permita hacer deporte, que te permita... Todo esto pues de alguna manera se va recogiendo en el libro, pero a través de las experiencias de las personas que lo han compartido pues en la comunidad online, fundamentalmente, ¿no? Entonces, es un recopilatorio de estas historias donde cada uno pues, de las personas pues, explica diferentes situaciones, ¿no? Desde el diagnóstico y el debut con la diabetes. Por cierto, debut, palabra que no gusta a nadie, o a mucha gente, hay gente que no le gusta nada, yo diría así. A personas, por ejemplo, en el caso de Patricia que ha comentado el tema, me ha parecido entender que está relacionado con el embarazo, ¿no? El diabetes gestacional. Pues también hay muchas personas que se conectan al foro que básicamente lo que están buscando es en un proceso de preembarazo o durante el embarazo pues poder compartir esta situación y encontrar un apoyo pues que realmente lo encuentran en otras personas que o han pasado o tienen experiencia al respecto, ¿no?
El tema del deporte, ¿no? Que es también un gran reto para nosotros, que aunque ya cuesta ponerse las zapatillas y venga, ir al gimnasio, si encima tienes diabetes tienes que hacer unos cuantos cálculos antes, incluyendo los del libro de Adrián, ¿no? Que comentaba sobre el calcular hidratos en las comidas y demás. Bueno, pues para hacer deporte hay que calcular también tela, el antes y el después, ¿no? Y el durante. Entonces, básicamente lo que se explica en el libro viene desde las experiencias de los diferentes miembros del foro, de la comunidad online, y va aderezado con una serie de opiniones, tanto mías como de Andrés, que es el coautor del libro, donde abordamos el tema de la diabetes de una forma, yo diría, no tan estrictamente médica, sino de cómo lo vive el paciente, cómo lo vive la persona que tiene diabetes, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que nos damos entre nosotros cuando llevamos una experiencia pues, prolongada con la enfermedad, básicamente? Y esto lo aderezamos con nuestras propias opiniones y nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces te encuentras en situaciones donde además escuchas temas que se conocen sobre la diabetes o que la gente piensa que la diabetes tiene que ver y que sin embargo son falsos, ¿no? Y entonces, o comentarios que va haciendo la gente y que digamos son peyorativos o que no reflejan una realidad que los que tenemos diabetes pues lo vivimos con ello, ¿no? Entonces el libro también sirve pues para ilustrar para las personas que no tienen diabetes, ¿no? Para que entiendan mejor qué significa convivir con la diabetes y cuál es la percepción sobre un determinado comentario, ¿no? Que pueden tener las personas con diabetes cuando lo escuchan. Tal cual, ¿no? Concienciar, ¿no? Desmitificar, o sea, quitar mitos, ¿no? Y creencias sobre esta patología que imaginamos que existen también sobre otras patologías que a lo mejor no controlamos tanto, pero que es muy importante, ¿no? Informar con veracidad. Y ese trabajo que hacéis, Sí, sí. aquí hay varias cuestiones aquí en el chat, en directo, que nos preguntan de qué libro estamos hablando. Pues bueno, de Vivir con Diabetes, el poder de la comunidad online. Ahí está. ¿Y dónde se puede localizar? Perfecto. Es muy fácil, solo está disponible en Amazon. Básicamente es ir a Amazon, buscar Vivir con Diabetes y el que tiene esta portada y esta contraportada que son muy chulas. Y básicamente veréis que además a nivel de rankings está muy bien rankeado el libro, o sea, todas las valoraciones que hemos recibido son súper positivas. Es algo que yo diría que tanto a Andrés como a mí nos ha sorprendido enormemente porque básicamente cuando decidimos hacer el libro era algo que llevamos tiempo dándole vueltas, ¿no? A partir de todas estas experiencias que recogimos en la comunidad online. Queríamos explicar pues, cuál era el apoyo que se podía obtener, ¿no? y demás. Y la verdad es que casi lo planteamos como un tema de, venga, va, ¿por qué no hacemos un libro? Pues va, nos ponemos, ¿no? Como el que se va a tomar un café o una cerveza a una terraza. Y empezamos con esa idea, con esa iniciativa y, oye, después de bastantes meses de trabajo, que al final nos pusimos mucho más en serio, pues la verdad es que nos ha salido un libro que todo el feedback que recibimos es súper positivo. La verdad es que los primeros sorprendidos en el éxito de este libro pues hemos sido tanto Andrés como yo. Y luego, bueno, y que sepáis que en la descripción de este mismo directo tenéis el enlace directo a los libros de todos los invitados que están aquí. Y hay una pregunta para Adrián, para don Sacarino, que es la siguiente. Un tal Gustavo nos pregunta si puede comprar tus libros en Amazon de Estados Unidos. No, para nada. La verdad es que no me quise meter, como os digo, por eso, ¿no? Porque al final la mayor publicidad soy yo mismo y sabía que no iba a necesitar tampoco meterme en esos berenjenales. No me quise meter en el tema de Amazon y bueno, y evidentemente en Amazon Estados Unidos pues no me quiero imaginar ni cómo tiene que ser eso, ¿no? El libro no, vamos, voy a ser totalmente franco, no va a estar en la vida en Amazon ni en ninguna plataforma, más que nada porque no doy abasto a tanto, ¿no? Cuando saque el nuevo libro sí que es verdad que como habrá una editorial de por medio, pues tendré la suerte de que todo eso
me lo gestionará la editorial y no tendré problema. Evidentemente, envíos fuera de España tampoco hago por lo mismo, ¿no? Porque supondría seguramente una dificultad extra. Pero bueno, el libro también está en PDF, por lo cual si esa persona está interesada, que me escriba por Instagram y vemos a ver cómo lo podemos hacer, porque Yo también... Adrián, simplemente porque lo has comentado tú, no quería sacarlo, pero mira, ¿ves esta edición? ¡Wow! Anda. Eso te has Esta es callado, ¿eh? esta es la versión en inglés. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si quieres algún consejo sobre el mercado americano o demás, y si te puedo ayudar, encantado de hacerlo. Pues oye, genial. Que por cierto... Se te ha ¿Sí? congelado, Adrián. Se la ha Sí. congelado, Adrián. Bueno, Justamente, enhorabuena, ¿eh? pero, Enhorabuena, Fer, por esa Pero promoción. ahora. sigo muy de cerca tu foro, Diabetes Foro. Me parece muy bueno, muy de cafeteros, como me gusta a mí decirlo. Y en todos los cursos o congresos o cosas a las que voy y hablo de referencia. Se nos Adrián, congela. Se nos sí, congela, Adrián. sí, justamente cuando va a decir la cosa importante se Se congela. nos congela. Don Sacarino se nos congela. A ver si podemos recuperar Bueno, la yo creo que conexión con Adrián. creo que lo que estaba intentando decir es que siempre te da referencias buenas del foro y del trabajo que llevas a cabo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, podremos estar de acuerdo. Y lo importante que es hacerlo de esa forma, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad de ese escaparate en las redes, hagámoslo de forma honesta y con responsabilidad, ¿no? Que es súper importante. Bueno, y yo entiendo que entonces, Fer, tu libro lo pueden adquirir todo el mundo donde sea, ¿no? Tanto En todo ponerse el en mundo. contacto contigo en todo el mundo, en Amazon, donde sea. Está disponible solo en Amazon, en la tienda, digamos, de España y en la americana, pero tiene distribución pues, en 2 idiomas, que es en español y en inglés. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues darte las gracias, de verdad. Creo que es una oportunidad más que tenemos de lectura. Y ahora sí que vamos a dar paso a otro Adrián, a otro tocayo de nuestro compañero Don Sacarino, nuestro investigador de la Asociación de CRA, pero que también además es doctor últimamente hiciste el doctorado también, con lo cual menudo lujo. Y además, le ha dado tiempo de escribir un libro, si yo no me equivoco, Adrián, dedicado o enfocado para el profesorado, alumno con diabetes. Efectivamente, a ver. Vale, es que me está configurando el audio yo. Vale, efectivamente. Em, a ver, que se une el otro Adrián. Ahí Hola, está, ¿no? Adrián, te nos has vuelto a congelar. Te nos has vuelto a congelar. Sí, bueno, cosas del directo. ¿Se me oye el directo Ahora, exactamente? ahora. No, Vale, no. que nada, Sí, ahora, sí. vale. No sé por qué ahora me va el internet a pedales, pero eso, que siempre cuando hablo de referentes web, siempre, al igual que menciono el grupo de Piratas con Diabetes, menciono tu foro porque me parece de una utilidad muy grande. Pues ahí queda dicho. Ahora vamos con tu tocayo, Adrián, de DCRA, que nos va a presentar, bueno, se va a presentar a él a sí mismo, lo que nos quiera contar de él, de su momento del diagnóstico y de su libro, que va enfocado precisamente al profesorado, que muchas veces se siente como pues, sobrepasado cuando le llega un alumno con diabetes, Dios mío. Pues bueno, soy Adrián Iduate, presidente de CRA, y bueno, fui diagnosticado con diabetes tipo 1 en el año 2008 y siempre desde entonces me han dicho que me iba a curar, que me iba a curar, ¿no? El equipo médico, que en 4 años te curas, luego en 6, y luego al final, pues que no llega esa ansiada cura, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado todo el tema científico, de la ciencia, el saber por qué de las cosas, y quería saber el por qué tenía diabetes, ¿no? Y siempre desde muy pequeño, muy curioso, mirando pues revistas, artículos y tal. Y pues yo lo que quería saber, o sea, yo lo que quería era contribuir
a esa investigación de la diabetes. Por lo cual dije, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para ser investigador? Pues bueno, hay que estudiar una carrera de ciencias, hay que hacer un máster, un doctorado. Pues bueno, hice una carrera en bioquímica, el máster de investigación y ya por último el doctorado, que lo terminé el año pasado, en el que pues ahí te enseñan ya a cómo ser un investigador, ¿no? Y con esto en mente, pues como siempre he querido ser investigador en diabetes y la poca investigación que hay en España y los pocos recursos, pues aquí hicimos la locura Susana y yo y también Cristina Lajas, pues de fundar DCRA, en el que pues vemos una necesidad, ¿no? En el que las personas con diabetes, que por desgracia somos muchas y cada vez más, pues si nos unimos, si nos organizamos, tenemos bastante fuerza de poder realizar nosotros nuestras propias investigaciones, nuestros propios desarrollos, eh, entre todos formar una comunidad y formarnos en diabetes y sobre todo en el tema científico de la divulgación es que nadie sabe nada porque ningún científico está divulgando sobre qué se cuece en un laboratorio. Entonces, nosotros desde DCRA, pues hacemos vídeos directamente en el laboratorio de nuestros pasos en nuestras investigaciones, porque queremos acercar la ciencia a la ciudadanía, porque la ciencia tiene que estar al servicio de las personas y no debe estar pues cerrada en las grandes instituciones, en las universidades y centros de investigación, que se crean ellos su propio mundo de conocimiento y de ahí no sale, ¿no? Por lo cual, DCRA pues, es un proyecto de todas las personas con diabetes, cualquier persona puede ser parte de DCRA y apoyar de un modo u otro que se realice investigación, que se formen a jóvenes investigadores, que se divulgue sobre la enfermedad y la investigación en la enfermedad, y todos nosotros hacemos DCRA. El problema de CRA, pues que lógicamente como hace directamente investigaciones científicas, pues tiene un coste económico más elevado, ¿no? Que otros tipos de proyectos. Por lo cual aquí, pues invito pues, a las personas con diabetes que quieran, pues que conozcan nuestro proyecto a través de nuestra página web y pueden ayudar desde cualquier forma, desde voluntariado hasta pues haciendo colaboraciones en Instagram de publicaciones, etcétera, o simplemente mencionándonos, ¿no? Esa es la forma en la que nos pueden ayudar. Y con respecto al libro, pues nada, escribí este libro en el 2019, ya ha pasado ya unos añitos, y nada, es Alumno con Diabetes, el manual para profesores, viendo que falta formación al profesorado, que cada vez se está viendo, por desgracia, que cada vez hay más niños con diabetes tipo 1 en las escuelas y ya es fácil ver en cada grupo de clase tener a una persona con diabetes, pues ¿qué hacen los profesores? Pueden encontrarse desbordados muchas veces, ¿no? De, joder, toda esta enfermedad, además que es peligrosa porque puede haber pérdida de conocimiento, entonces el docente es el primero que tiene que actuar, ¿no? Si ve que pasa algún problema o alguna emergencia, por lo cual tiene que tener unas nociones básicas para saber actuar en esos casos de emergencia. Pero ya no solo en eso, sino que también debe de crear un ambiente de comprender la diabetes y evitar un poco todo ese ambiente que puede ser de rechazo por una persona que tiene una enfermedad que el resto de compañeros, incluso el cuerpo de profesorado, desconoce, ¿no? Por lo cual es una guía muy sencilla en la que te explica qué es la diabetes, cómo actuar en caso de emergencia y cómo crear un ambiente acogedor. Y todo lo que se recauda con el libro, los beneficios pues van directos a DCRA. Y eso es un poco el cuento que os traslado aquí. Diste respuesta a algo muy importante, ¿no? Que hay muchos que entre todos entendemos que los profesores muchas veces se sienten como un poco, pues están preocupados, ¿no? Porque no saben cómo dar respuesta a una persona con diabetes. Por supuesto, siempre va a estar la ayuda del apoyo de sus padres, de los padres de ese niño, las madres, incluso la figura, ¿no? Del enfermero o enfermera escolar o llamar a un centro sanitario, pero el conocimiento nos da mucho poder y la información nos aporta poder. Si vivimos desde la ignorancia, siempre vamos a actuar peor, ¿no? Y que todo nuestro entorno conozca, aunque sea 4 pinceladas de cómo actuar,
siempre es positivo para todos. Desde aquí no estamos pidiendo que se hagan responsables de todo, pero sí que adquieran ciertos conocimientos a nivel simplemente de sociedad, ¿no? Como profesores que están al lado de los niños y niñas y que pueden prestar su ayuda como en otros aspectos. Así que, Adrián, enhorabuena por la creación de CRA y por la publicación de ese libro. ¿Dónde lo puede adquirir la gente? Bueno, pues en Amazon o incluso en la página web de CRA, pues ahí en productos pues puede encontrar el libro y bueno, pues ya comprarlo. Y lo que digo, ¿no? Que en la descripción de este directo pues se encuentran los enlaces de todos los libros, de todos los invitados. Yo hacer hincapié, como has hecho tú, que todos los que quieran colaborar pueden entrar en nuestra página web para colaborar de la forma que quieran, voluntarios, personas que quieran compartir en redes sociales, hacerse socio, una donación en concreto, ¿no? Van a ver todos los proyectos que tenemos abiertos, incluso los servicios que ya proporcionamos de psicología, de educación diabetológica también y de nutrición. Las tres personas están muy relacionadas, o tienen diabetes o tienen a una paciente con diabetes en su casa, con lo cual os van a entender y os van a empatizar mucho con vosotros. Y Adrián, no sé si quieres hablar algo más del proyecto o lo que tú quieras. No, ya simplemente eso, que tienen en la web toda la información y ya está, y cada uno que sea libre con esa información pues, de apoyarnos o lo que vea conveniente. Muy bien. ¿Alguna duda más que tengáis los demás? ¿Algo que queráis añadir? Un placer, la verdad, haber tenido esta charla con vosotros y compartir el escenario con estos dos monstruos de la comunicación. La verdad, yo me lo he pasado muy bien. Ha sido como una primera, digamos, sesión donde divulgar el libro y aprender también de vosotros, que tengo que decir pues que he tomado bastantes notas de lo que aquí hemos hablado hoy. Bueno, Yo enhorabuena a todos. La verdad que un placer. Bueno, ya tenemos uno de los hitos cumplidos, ¿no? El escribir un libro. Ahora falta plantar un árbol, ¿eh? Y el niño, por los que lo tengamos. Bueno, en eso va sobrada. Patricia, yo eso he cumplido ya con todos los hitos, ¿eh? nos has adelantado ya. Te queda el árbol, Patri. Sí, literal. Y lo voy a poner dentro de poco, así que ya está. No, pero decir de CRA que muchas gracias por la oportunidad, que ha estado súper bien. Es un placer compartir tiempo con vosotros siempre. Me lo paso genial. Ya sabéis que a mí me gusta mucho esto del directo. Así que nada, que un besazo enorme. Gracias Adrián. a vosotros. Sí. Y por mi parte, pues lo mismo. Gracias por la oportunidad, por dar a conocer estos proyectos tan bonitos. La verdad es que no creo que haya una comunidad de gente con mierdas que le han tocado en la vida tan grande como la de diabetes. Y bueno, y eso lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Entre los que estamos aquí, los tantísimos que hay y todo el apoyo que tenemos de la gente, tanto la que está en directo como la que nos acompaña en nuestros días a días por las redes. Así que muchísimas gracias por pasar un buen ratillo aquí todos juntos. Bueno, yo daros las gracias a todos los que os habéis apuntado a esta locura, porque es increíble, ¿eh? Yo cada vez que lanzo una pregunta a la Comunidad Azul responde de forma positiva. Oye, vamos a hacer el Día del Libro. Ahora ya todos que se apuntan, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo es esta comunidad, ¿no? Siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a tender una mano y hacer pues, de este espacio algo divertido, algo lúdico, pero también pues de una forma que podamos todos aprender, ¿no? Yo, si me lo permitís, muy brevemente, porque eso he querido dar y ceder el máximo espacio a los invitados. Sí que hay dos libros que yo tengo publicados también, que uno es autobiográfico, de todas las experiencias con diabetes en alta montaña y en diferentes países del mundo, que publiqué en plena pandemia, pues porque como no podía subir montañas, pues decidí escribir el libro y compartirlo por redes sociales para que la gente pensara en otra cosa que no fuera COVID o ERTES, que estábamos muy hartos, o papel higiénico, que la gente se volvió loca. Y fue Los sueños no tienen cima. Y luego también en 2021 pues decidí agradecer a esa comunidad de personas con diabetes todo el apoyo que me dieron con el primer libro, porque fue a través de una campaña de crowdfunding, pues contar la historia
de las personas con diabetes y novelarlas como un cuento. Personas muy conocidas, y no tan conocidas, con personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. 111 historias de personas con diabetes. Y como novedad, pues que el que quiera adquirirlo me puede escribir a susanalagun@gmail.com o escribir a DCRA también, porque parte de los beneficios irán a la asociación de DCRA para apoyar esa investigación. Y daros las gracias, pero así, enormes, por este espacio y por este tiempo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Un Muchísimas abrazo. gracias. Cuidaros mucho. Hasta luego. Feliz día Chao. del libro. Hasta luego. Igual. Chao.